Rivera, ¿cómo estás? Buenos días. Aurelio, buenos días, un gusto de estar contigo nuevamente. Como siempre, gracias por tomando la llamada y también por esta participación, mi querido doctor. Y bueno, el sexto informe de gobierno de repente representa o significa para muchos gobiernos o gobernadores o gobernantes, pues la posibilidad de hacer un balance general de lo que fueron 6 años de una administración, en este caso de una administración estatal. Sirve también como para hacer cuentas de lo que han sido los principales, sin duda alguna, logros de la administración y los retos o los pendientes que deja en un momento determinado importante para el desarrollo de Querétaro. ¿Qué opinión te merece? ¿Te mereció? ¿Escuchaste, viste, leíste el informe del gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, mi querido Sergio? Sí, efectivamente, bueno, es un informe, como tú bien dices, para rendir cuentas, para enumerar logros y plantear todo lo conseguido en estos años. Un informe que además tiene la particularidad de ser el último, y por eso yo creo que fue un informe en términos de comunicación muy puntual en algo, en sentar la filosofía o en expresar la filosofía a través de la cual se ha conducido este gobierno y a través de la cual pues se lograron esos logros que se enumeraron, ¿no? Sí, sí. Fue un informe que sobre todo destacó como temas principales y como mensajes fuerza, pues las finanzas sanas, la seguridad en el estado de la economía, pero también, pues bueno, apeló a este estilo de gobernar, un estilo de gobernar muy pragmático, que no se complica con polarización, que no se complica con ideología y que actúa pues de manera muy concreta, privilegiando lo profesional y intentando pues llevar a las clases medias y a los diferentes sectores de la sociedad a un estado de permanente desarrollo, ¿no? Él habló mucho de la vía queretana. ¿Qué significa la vía queretana? Pues lo sintetizó en la creencia en la empresa, en el Estado de Derecho, en la mano firme para cumplir la ley, en el reconocimiento de las clases medias, en la profesionalización del servicio público. De manera muy sutil, digamos que hizo un contraste con el gobierno federal. Por ejemplo, él tiene soundbites que son muy sintéticos, muy precisos. Por ejemplo, dice, la propaganda no es realidad. Uh-huh. De nada sirve la lealtad sin talento. Él fue haciendo todos estos soundbites un poco para contrastar y para decirnos que Querétaro tiene que ser un estado, digamos, de excepción y un ejemplo para el resto de la República. Que los resultados obtenidos de alguna manera colocan a Querétaro en un estado diferente, en una situación diferente, porque se trabaja desde estas lógicas pragmáticas, privilegiando la relación con la empresa, privilegiando la relación con la sociedad civil. Y bueno, hubo un momento, digamos, simbólico, emocional, importante, que fue cuando pide un minuto de silencio para las víctimas del COVID. Sí. Yo creo que es muy importante el reconocimiento que hace a las víctimas del COVID, porque reconoce al COVID como una tragedia y pone al centro de esta tragedia a las víctimas. Es un informe de despedida, sí, con su grado emocional al final del informe cuando reconoce a su familia, pero también es tremendamente motivador o motivante en el sentido de pues que invita a continuar en este camino de la vía queretana, como la intentó definir a lo largo de este informe. Obviamente los informes de los gobernadores no hacen otra cosa más que destacar los resultados positivos. El análisis político ya ha sido muy puntual en decir qué cosas han quedado pendientes, que no se cumplió, pero a mí me parece que en términos de comunicación logra instalar estos mensajes fuerza de finanzas sanas, seguridad y el estado de la economía actual, y la vía queretana, ¿no? Que me parece que era lo que les interesaba también dejar muy claro de cara a la nueva administración de Mauricio Curi. Sin duda alguna, y cuando decía al final, como tú bien lo refieres, mi querido doctor Sergio Rivera Magos, que en la parte última de su discurso el gobernador decía, somos lo mejor de México, orgullo del país, la adversidad no nos dobla, los desafíos no nos atemorizan, hagamos de la vía queretana una más ancha y más generosa, una que sirva para dar certeza al país y a su nación de que
sí hay de otra, digamos también con emoción y con sudor a todo México y al mundo. Sí, soy orgulloso queretano, como si lo queretano fuera algo diferente a lo que se vive en el resto de la República, mi querido Sergio. Es que esa era la idea del informe y tú lo lees muy bien y lo expresas muy bien. La intención comunicativa también del informe fue esa, de sentir que estamos haciendo mejor las cosas que el resto del país, que debemos de sentirnos orgullosos porque estamos de alguna manera superando las coyunturas, superando la adversidad política, Sí. y que debemos de sentirnos orgullosos por ser un Estado que de alguna manera está haciendo las cosas diferentes, que de alguna manera no está inmerso en esta confusión política que en otros estados se pudiera ver, o que el gobierno federal en muchas de sus expresiones nos plantea permanentemente, ¿no? Sí, claro. Ahora, de ahí muchos también opinaban y suponían sobre lo que tiene que ver con el término de esta administración, que le quedan 45, 44 días, pero el tema es lo que sigue para Francisco Domínguez Servién. ¿Tú cómo ves en el escenario nacional, cómo ves en el escenario político, partidista incluso, la posibilidad de que Francisco Domínguez Servién se proyecte en otros escenarios a nivel nacional, mi querido doctor? Pues yo creo que la posibilidad está ahí y tiene una buena oportunidad, Pancho Domínguez. No se nos olvide que, bueno, es un personaje muy local y que tiene que construir una imagen a nivel nacional a través de una estrategia muy puntual que empiece al segundo día que abandone ya su mandato. La creación y la consolidación de la imagen política pues implica un trabajo de muy largo aliento, y él tendrá que hacer esto, ¿no? Tendrá que empezar a dejar el confort de la imagen local para empezar a construir una imagen nacional. Para nosotros es un personaje incluso familiar, como él dice, pues espero que en las calles me sigan llamando por mi nombre, Pancho. Pero ahora tiene que construir una marca nacional. Tiene una marca muy potente a nivel local, pero no tiene una marca nacional, y es el trabajo que tendrá que hacer pues desde que deje la gobernatura, desde el mismo minuto posterior a que ya pueda dejar la gobernatura. Así es. ¿No? De hecho, muchos lo señalan incluso a nivel nacional por los resultados electorales del pasado 6 de junio, donde literalmente arrasó, como tú bien comentas, la marca PAN en el estado de Querétaro, y bueno, esto lo posiciona en uno de los estados, en uno de los gobiernos, en uno de los gobernantes, pues mejor evaluados a nivel nacional. Bueno, pues eso sería, digamos, lo bueno. ¿Cuáles serían los retos, los pendientes que deja Pancho Domínguez en este término ya de esta administración y que tendrá que retomar, como tú bien también lo apuntabas, mi querido doctor Sergio Rivera, el próximo gobierno que encabezará Mauricio Curi González? Pues yo creo que el reto principal, pues incluso lo vimos en días pasados, es la pobreza, la enorme diferencia que hay entre los sectores favorecidos económicamente en Querétaro y los no favorecidos. Es esos 2 o 3 Querétaros o más Querétaros que conviven en la realidad. Pareciera que todo está ya arreglado con la capacidad de atraer inversión extranjera, con la capacidad de profesionalizar a los funcionarios públicos de estos gobiernos últimos, pero no, hay sectores que siguen en la pobreza y que tienen que incorporarse a este desarrollo que nos comunican en este tipo de informes. También en los eternos problemas del agua, los eternos problemas del transporte público, pues han quedado ahí pospuestos durante mucho tiempo, y yo creo que será el reto de Mauricio Curi cerrar esta pinza en donde lo que dejó Pancho Domínguez se potencie, continúe y se potencie, pero también esos saldos pendientes pues encuentren alguna vía de solución, y que no haya muchos Querétaros, sino haya un Querétaro desarrollándose en todos sus sectores y en todas las franjas de población. Ayer platicaba en este mismo espacio informativo, mi querido doctor, con el secretario general de gobierno, con el maestro Juan Martín Granados Torres, y refería justamente algo que ha distinguido a Querétaro ayer en un evento importante cuando entregan justamente este nuevo centro de control donde se realizarán los exámenes de control y confianza de todos los elementos de todas las corporaciones policíacas del estado de Querétaro. Bueno, el tema de seguridad y justicia, que además me decía el secretario, va de la mano con el tema de la gobernanza, de la gobernabilidad que se ha implementado en Querétaro. ¿Crees que ha sido favorable, positivo, o dejó pendientes, mi querido doctor, finalmente?
Pues yo creo que en este terreno de la seguridad y la aplicación de justicia, creo que dejaron cosas muy valiosas que se tendrán que continuar. En el informe el gobernador habló del sistema Cosmos, también habló de la profesionalización de la policía, ¿no? Sí. Efectivamente, la sensación de inseguridad en Querétaro pues ha crecido, pero digamos que seguimos estando razonablemente bien a comparación de otras entidades que sí este es un problema que sufren de manera mucho más lacerante que lo que podemos sufrir aquí. Sí, sí. Entonces, parte de lo que tiene que hacer Mauricio Curi es recuperar algunas de las palabras que dijo Pancho Domínguez. Es un error empezar desde cero, es un error pretender borrar lo que se dejó, lo que dejaron las administraciones anteriores. Y yo creo que, bueno, ha habido logros importantes en cuanto a administración de justicia y en cuanto a profesionalización de la policía, que seguramente Mauricio Curi, no solo por la ideología panista y por la continuidad propia de un candidato ganador del mismo partido, continuará, sino que yo creo que está convencido de esta filosofía que planteó el gobernador en este informe y le dará continuidad, ¿no? Bueno, pues entonces, sin duda interesante el análisis, la reflexión, sirve para que también podamos considerar y pensar lo que viene para un futuro inmediato para el estado de Querétaro, los 18 municipios que tendremos oportunidad de hablar en su momento, mi querido doctor Sergio Rivera Magos, sobre lo que significan justamente, como tú bien dices, potenciar estos 18 municipios en sus propias capacidades, habilidades y además resolver y atender temas fundamentales como la pobreza y el agua o la abasto distribución del agua que pues tendrá que asumir el próximo gobierno. Pues como siempre muy amable, gracias doctor, te agradezco mucho este comentario y estamos a la hablada, como todos los días. Gracias a ti Aurelio, que estés muy bien. Igualmente, muchas gracias, es el doctor Sergio Rivera Magos, es profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro, investigador y especialista en temas políticos que nos hace favor también de compartirnos su opinión. Son las